Buenos días, bendiciones, pueblo de Dios, ¿cómo están? Vamos a leer una palabra en Mateo 15, versículo 21, donde dice la fe de la mujer cananea. Saliendo de ahí Jesús, allí se fue a una región de Tiro, Sedoma. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí y mi hija, en gran mente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces se acercaron los discípulos rogándole, diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. Y ahí para allá lo veis, se recomiendo. Aquí está hablando de una mujer cananea, una mujer que en verdadmente no pertenecía al pueblo de Israel. Ella no pertenecía a ese pueblo, pero ella oyó que Jesús estaba pasando por ahí, esta mujer cananea, y ella empezó a buscar al maestro, ella empezó a seguir al maestro. ¿Por qué? Porque en ella había una gran necesidad. Ella estaba siendo atormentada porque su hija también estaba siendo atormentada con un demonio. Mire, yo creo que no, la Biblia no lo dice, pero yo creo que esta mujer ya había ido a varios lugares, a varias partes, y nadie le había dado, nadie le había curado a su hija, nadie se la había sanado, pero ella creía y tenía su fe, y tenía su esperanza que Jesús la sanaría, que Jesús le libertaría de ese demonio, de ese tormento. Imagina una persona atormentada día y noche, cómo sería el tormento, la angustia para la madre, porque cuando uno tiene sus hijos, los padres pues son más relajados, ¿no? Pero las madres, ellas se preocupan porque no sabe que esa madre tuvo a su hijo, lo llevó en su embrión, si 9 meses lo tuvo en su barriga. Esa madre se preocupa por lo que le pasa a su hijo, y así mismo ella estaba preocupada por lo que le estaba pasando a su hija. ¿Qué pasó en el versículo 21? Dice que salió Jesús de allí. Pero dice que él no le respondió nada. Dice en el versículo 22: he aquí una mujer cananea había sido aquella región, clamaba diciendo: y Señor, hijo de David, de misericordia de mi hija. Mire, de misericordia. Nosotros tenemos que clamar por nuestra bendición. Esta mujer, cada que ella corría y clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija, porque mi hija está siendo atormentada por un demonio. Mire, nosotros también tenemos que clamar. Esto es un ejemplo, esta mujer cananea. Tenemos que clamarle al Señor por esa bendición. Tenemos que clamarle al Señor por nuestra sanidad. Tenemos que clamarle al Señor para cumplir las metas, los proyectos. No nos podemos quedar allí. Mire que ella no se quedó allí, y dice que ella clamaba y clamaba diciendo: de misericordia de mi hija, en gran atormentada por un demonio. Pero en el versículo 23 le dice: pero Jesús no le respondió palabra. Mire, en el versículo 23 dice que ella clamaba y clamaba y clamaba, pero Jesús se quedó que en silencio, no le respondió nada. Prácticamente ya había oído hablar de Jesús, que Jesús sanaba, que Jesús libertaba, que Jesús hacía tantos milagros. ¿Y cómo fue ella? Ella pensaba que al momento que ella clamaba, Jesús le iba a escuchar. Él no le escuchó, él se quedó callado, él no le dijo ni una palabra. A veces también que nosotros clamamos, nosotros oramos, nosotros hacemos tantas cosas y no vemos la respuesta, no vemos la respuesta de Jesús. Se queda callado, él está en silencio. Pero ¿sabe por qué? Porque él quiere probarnos nuestra fe. Él quiere probar hasta dónde nosotros podemos llegar. Aquí y ahí también dice que los discípulos le dijeron: Señor, esta mujer la sacamos
Mire, ella tuvo que allí vencer los obstáculos. Hay que vencer para nosotros alcanzar la bendición, alcanzar el propósito que Dios nos llamó aquí en la tierra o que Dios nos tiene elegido. Hay que vencer los obstáculos. El primer obstáculo que ella venció, que Jesús no le respondió, prácticamente como que la ignoró. Y también dice del versículo de Jesús y los discípulos. Eso fue el primer obstáculo. Hay que vencer los obstáculos. No nos podemos quedar ahí. Hay que seguir luchando por nuestra bendición. Hay que seguir perseverando por nuestra bendición. Hay que seguir. Dice en el versículo 24, respondiendo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, en el versículo 23, prácticamente le dice, yo no soy enviado a usted, yo soy enviado a los perdidos, a la casa de Israel. ¿Qué le quiso decir? Que él no había venido a sanarle su hija a ella, que ella prácticamente fue ignorada, que él había venido solo a la casa de Israel. Quiso decir que ella no pertenecía a la casa de Israel. Mire, ahí otro obstáculo que tuvo que vencer ella, pero sin ella no se quedó allí, ella siguió por su bendición. Y le dice, sí, entonces ella vino y se postró diciéndole, Señor, socórreme. Respondió y le dijo, está bien tomar. Ella le dijo, Señor, socórreme, socórreme. Mire, vemos la humildad de esta mujer. Vemos que ella se postró, gritaba, postró por su bendición, postró pidiéndole ayuda. Señor, socórreme, por favor. Señor, ayúdame, por favor. Mire, vemos esta humildad en esta mujer humilde, una mujer perseverante, una mujer que no se dio por rendida. Mujeres, no nos demos por rendida. Mujeres, luchemos por nuestra bendición. Mujeres, luchemos por nuestra familia. Mujeres, luchemos por nuestros ministerios. Las que tienen su esposo, luchen por su esposo. Luchemos por nuestra familia. Esta mujer luchó. Dios nos da esta enseñanza que luchemos. La bendición alcanza es perseverando. Las bendiciones, los proyectos, las metas se alcanzan es luchando, avanzando. Ella avanzó. Y en el versículo 26 le dijo, respondiéndole, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, de echarlo a los perrillos. Prácticamente, mire, esta mujer fue menospreciada, pero ella seguía con su fe y su esperanza, que él el único que le podía sanar a su hija, que el único que le podía libertar a su hija. Amén. Eso dice. En el 27, ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen en la mesa de su amo. Miren, él le dijo, aún sí, Señor, mire cómo vemos esta mujer. Una mujer sumisa, una mujer humilde, una mujer que se humilló, se quebrantó al Señor, porque ella tenía su fe, que el único que la podía ayudar era él, el Señor. Y dice en el 28, perdón, entonces él le respondió Jesús y le dijo, oh mujer, en grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Su hija fue sanada desde aquella hora. Mire, Jesús la dejó por un tiempo. El primer obstáculo Jesús no la escuchó. Esos obstáculos ella fue menospreciada. Tuvo que vencer esos obstáculos. Hay que vencer los obstáculos. Se va a levantar gente, se va a levantar, los discípulos se levantaron. En medio de la bendición, cuando va a llegar, se va a levantar obstáculos. Te van a criticar, te van a murmurar, pero ella no le puso cuidado a nada de eso. Ella no le puso cuidado a ella. ¿Qué nos da esta enseñanza?
esta enseñanza quedó escrita aquí en su palabra, en su santa palabra, que cuando nosotros estemos pasando por todo esto, no corramos, solo vamos a los pies de Jesús, solo vamos a nuestro Maestro, porque nuestro Maestro, Él tiene la respuesta, nos da esta enseñanza, sé humilde. Sé mujeres, hombres, jóvenes, entre más Dios los use, sé humilde. Otra, no se dé por vencida, no se dé por rendida. Luche, como decía, por su bendición. Luche por lo suyo, clame por lo suyo. Esta mujer clamaba, venza los obstáculos, no calle, siga clamándole. No, que yo grito, no importa, siga clamándole y crea que en los tiempos se va a dar su respuesta, va a haber la bendición, va a haber la respuesta. Otra, sí, veamos que estemos clamando, veamos que no vemos la respuesta. Tengamos la fe, tengamos esa fe, porque a veces cuando nosotros no vemos, nuestra fe empieza a menguar. Esta fe de esta mujer fue una fe incorruptible, una fe que no se dio por vencida. Amén. Tengamos esa fe, si usted tiene a su hijo en la droga, si usted tiene a su esposo, tenga fe que el Señor tiene su tiempo para escucharle. Solo le está probando hasta dónde usted tiene fe, hasta dónde usted tiene esa esperanza en el Señor. Tengamos fe que todos, si nosotros clamamos, hacemos lo que hizo esta mujer cananea, las bendiciones, los cambios, vamos a verlo. Bendiciones.